3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Hasta ahí leemos. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche, porque nos das la oportunidad de volver, Señor, a reunirnos, de poder adorarte, cantarte, glorificarte a ti con nuestra alabanza, pero también, Señor, con tu palabra que es la que tú nos dejaste como pan, como alimento de nuestro ser, Señor, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos guía, que nos enseña. Al estudiar, Señor, este libro, sabemos que hay tanta confusión, tanta interpretación de los hombres, pero tu palabra es verdad, Señor, y queremos entenderla de acuerdo a lo que tú quisiste comunicar, Señor, primeramente a quienes le escribiste, le dirigiste este libro, y a nosotros, Señor, también lo que tiene que ver con nosotros, lo recibimos, porque tu palabra es para nosotros, Señor. Gracias. Por Jesús nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos en este capítulo 16 y solo para hacer un poco de memoria, lo que estamos aquí viendo es que en el capítulo 16, como en el capítulo 15, se nos anunció, Juan anunció que estaban por venir las últimas 7 plagas postreras, las cuales consumarían la ira de Dios. Dijimos que a partir del capítulo 16 lo que vemos es el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. La razón que Juan la llama 7 plagas postreras y le llama 7 copas de la ira se refiere a los mismos juicios, solo que la razón de que Juan utiliza el término plagas y llama a estas 7 copas de la ira, las llama plagas porque él viene utilizando el trasfondo de las plagas que Dios trajo sobre la nación de Egipto cuando Dios estaba liberando a su pueblo Israel de la esclavitud. Dijimos que este es un paralelismo donde Dios invierte las cosas y ahora es sobre Israel, sobre aquellos que rechazaron al Mesías, mataron a los siervos de Dios y mataron a su Hijo. Por eso es de que Dios está trayendo estos juicios, o Dios trajo estos juicios. Para nosotros, como hemos venido diciendo, el libro de Apocalipsis es un libro ya cumplido. Definitivamente que hoy no me queda la menor duda que el libro de Apocalipsis es un libro que se ha cumplido y que para la audiencia original, que eran la iglesia del primer siglo, representado por las 7 iglesias del capítulo 2 y 3, para ellos era un futuro, es decir, algo que habría de suceder pronto en sus días. Ellos lo iban a ver todo esto. Pero para nosotros, después de 2000 años, vemos hacia atrás del tiempo y entonces vemos cómo es que todos estos eventos de Apocalipsis tienen en realidad su trasfondo en el Antiguo Testamento. Por eso cuando llegamos a este versículo 13, dice Juan, y vi salir de la boca del dragón. ¿Se recuerda quién es el dragón en este libro de Apocalipsis? Donde vimos por primera vez la mención
del dragón. ¿Dónde? En el capítulo 12, ¿sí? Cuando el dragón dice, aquel dragón escarlata fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿sí? Y ahí mismo Juan nos dice que ese dragón escarlata es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Es entonces claro que estaba refiriéndose a Satanás, que era el representante del mal mismo. Entonces dice, vi salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás. Ahí tenemos el primer personaje, el dragón. Luego dice, y de la boca de la bestia. Segundo personaje, ¿quién es esta bestia? La bestia del capítulo 13, que surge del mar, que explicamos ya, es una representación ¿de quién? Del Imperio Romano, ¿sí? Eso es muy importante. Del Imperio Romano, que fue el imperio en turno, el imperio que Satanás utilizó para levantar las peores persecuciones contra el pueblo de Dios en el primer siglo. Los emperadores romanos y principalmente Nerón fue el más sanguinario, el más cruel, el más malvado de todos los emperadores que persiguieron a los cristianos en el primer siglo. Por eso es de que Juan dice que de la boca de la bestia, de esa bestia del capítulo 13, el Imperio Romano, luego dice, y de la boca del falso profeta. ¿Se recuerda usted que aquí en Apocalipsis se le da el título de falso profeta a quién? A la segunda bestia del capítulo 13. Pero esa segunda bestia es la que surgió ¿de dónde? De la tierra, exactamente. Es hermoso cuando uno se acuerda de las cosas y va uno entendiendo la revelación de la Biblia, porque esa es la única manera de entenderlo. Cuando uno desconecta totalmente, le hago estas simples preguntas para ver si usted está captando, está entendiendo. Es como cuando usted teje una prenda y usted toma el hilo y empieza a tejerlo y a tejerlo. Solamente así uno entiende un libro tan complicado, tan simbólico como Apocalipsis. Recordarse de lo que uno ya ha estudiado, de lo que uno ya ha leído, porque de otra manera nos ocurre lo que siempre pasa, que uno llega a un pasaje, a un versículo y uno se le olvida el resto de la Biblia, y entonces uno quiere entender un versículo desprendido, aislado del resto del mismo libro donde se encuentra o de la Biblia misma. Entonces esta simple pregunta nos hace recordar lo que ya hemos estudiado. Entonces, de la boca del dragón, de la boca de la bestia del capítulo 13 que surge del mar, y de la boca del falso profeta, ya hemos demostrado que hay dos términos que se utilizan en Apocalipsis para describir a la misma entidad. Aquí usted debe de entender esto. El libro de Apocalipsis, le he dicho yo, que cuando habla de personajes, en este caso aquí tenemos a tres personajes juntos. Juan los mencionó por separado, ¿sí? En el capítulo 12 nos mencionó al dragón escarlata. En el capítulo 13 nos habló de la bestia que sube del mar. Y en el capítulo 13 también nos habló de la bestia que subía de la tierra. Ahora nos los presenta juntos, esos tres personajes. Ahora escuche bien esto. Sin embargo, aunque Apocalipsis presenta a personajes, no siempre esos personajes son individuos. ¿Me explico? Es decir, que
frecuentemente en Apocalipsis los personajes están representando ¿qué? Una entidad. ¿Entienden lo que es una entidad? ¿Cuántos entienden el término entidad? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia cristiana, ¿verdad? Una iglesia cristiana, ¿correcto? ¿Sí o no? Somos una iglesia cristiana. Entonces, como iglesia local, nosotros estamos registrados ante el gobierno aquí en los Estados Unidos. ¿Sí? O sea que aquí no estamos aquí un montón de hermanitos reunidos y saber qué. No, nosotros tenemos un registro con el gobierno. ¿Sí? Aquí por ley no puede una congregación existir y hacer todo legal si no tiene un registro legal. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un número, se nos otorga un número, el gobierno nos otorga un número como una entidad no lucrativa. ¿Sí? Lo que se llama en inglés una non-profit. ¿Sí? Entonces somos una entidad. Ahora, esa entidad, que es la iglesia de Restauración aquí en Vista, tiene un representante. Y me tocó ser a mí. ¿Sí? Entonces yo soy ese representante. Lo que pase aquí, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque no pueden venir sobre una entidad, vienen sobre el individuo que representa esa entidad, ¿correcto? Por ejemplo, la Coca-Cola es una entidad, pero usted no puede venir contra el refresco Coca-Cola. Tiene que haber individuos o un individuo que representa esa entidad llamada Coca-Cola. De la misma manera la iglesia es una entidad, pero esa entidad está representada por un presidente o una persona. Sí, por eso cuando nosotros registramos la iglesia, la registramos y entonces, bueno, ¿y quién es el presidente? Bueno, pues me tocó a mí, ni modo, ¿qué le hacía? ¿Sí? Por eso usted y la gente que viene aquí a la iglesia, vienen y cuando se les da la gana se van y quién les dice algo. Pero yo no puedo hacer eso tan fácilmente. ¿Sí? Porque yo tengo una responsabilidad que usted no tiene. Por eso cuando la gente quiere llegar aquí y quiere venir a darnos órdenes, le digo, a ver, disculpe, espérese, porque yo aquí tengo 23 años siendo responsable. Usted, si usted quiere, da o no da. Si usted tuvo que pagar el cable con 80,000 canales que usted tiene, tuvo que pagar el internet y usted dijo, pero no me alcanzó para colaborar en la iglesia. No hay problema. Pero el responsable de pagar todos los biles soy yo, porque los biles no se pagan solitos. Esa es la responsabilidad que uno tiene como líder de una congregación. Hablando económicamente, ahora no se diga de lo demás. Entonces, una entidad está representada por un individuo. Eso es lo que hace Juan en Apocalipsis. Que, por ejemplo, la iglesia, que es la entidad del cuerpo de Cristo, en Apocalipsis está identificada por diferentes formas. Por ejemplo, ya la vimos representada por la multitud de toda lengua y de todo pueblo. Ya la vimos en las 7 iglesias, ya la vimos en los 2 testigos, ya la vimos y así vamos viendo a la iglesia y vamos a ver a la iglesia a partir del capítulo 19 como una mujer pura, virgen, que se va a casar. Pero esa mujer, esa joven virgen, es nada más y nada menos que la iglesia, representada por un individuo que es una mujer virgen. La vimos ya en el capítulo 12, representada por una mujer vestida del sol y de las estrellas, que es la iglesia judía. Entonces,
los individuos representan entidades, así como el día de hoy. Si usted, por ejemplo, pone su negocio, ¿verdad? Usted abre su negocio, usted registra su negocio ante el gobierno, le dicen, bueno, póngale nombre a su negocio. Usted no le puede poner a su negocio su nombre suyo, porque usted está abriendo un negocio. Puede tener su apellido, puede decir Roberto's Taco Shop, puede decir Pérez Landscape, pero no puede identificarlo con su nombre nada más, porque es un negocio. Pero cualquier cosa que pase, vienen sobre el individuo que representa ese negocio. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurre aquí. Individuos no necesariamente son individuos, sino que están representando entidades. Por eso vemos aquí al dragón que representa el mal mismo. De hecho, uno de los títulos del diablo es Satanás, que significa maligno. Por eso el Señor le dijo que en él no había nada bueno, porque él era el padre de la mentira. Satanás es la representación misma del mal, ¿sí? Por eso aquí Satanás está representando al mal mismo. Pero la bestia aquí está representando otra entidad. ¿Y quién es? El Imperio Romano. Y la tercera, aunque aquí no se dice la bestia que sube de la tierra, pero otro título de la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. ¿Sí? Porque el falso profeta está representando a Israel, pero los líderes religiosos de Israel que con su apostasía y con su enseñanza errónea guiaron a sus paisanos a apostatar en contra de Cristo y de su evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes fueron los peores opositores de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles? ¿Quiénes fueron? Sí, los judíos como pueblo, pero entre los judíos, no todos los judíos rechazaron al Mesías. ¿Quiénes fueron los opositores más aférrimos del Señor? Exactamente, hay de ustedes escribas y fariseos. Los sacerdotes de Israel, los líderes. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran los que enseñaban al pueblo las escrituras. Y ellos, si hubieran sido fieles como hombres de Dios, hubieran entendido que el Mesías estaba delante de ellos. Por eso el Señor les dijo, si Abraham fuera su padre de ustedes, como dicen, me creerían a mí, porque Abraham vio mi día y se gozó. Entonces, ¿quiénes fueron los enemigos más encarnizados del Señor y de los apóstoles? Los sacerdotes, los escribas, aquellos que tenían la autoridad para enseñar, interpretar las escrituras y demostrar que el que estaba delante de ellos era el Mesías prometido. Pero en lugar de eso, fueron falsos profetas, porque enseñaron lo contrario al pueblo, diciéndole, este decían, y lo acusaban al Señor, viene a enseñarnos a apostatar y a violar la ley de Moisés. Decían de Pablo los mismos judíos religiosos y los líderes de Israel, Pablo enseña a apostatar de la ley de Moisés. ¿No es lo mismo? Los líderes de Israel son los que está representando Apocalipsis como el falso profeta, porque ellos enseñaron al pueblo a rechazar al Mesías, a negar al Mesías, a perseguir al pueblo del Mesías. Entonces, cuando Juan presenta a estos tres individuos, no está hablando de personas, como dicen nuestros hermanos futuristas,
qué curioso, y explicamos en el capítulo 13, cuando Juan habla de las dos bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra. Es curioso que en el capítulo 13 de Apocalipsis y en todo el libro de Apocalipsis nunca se utiliza el término anticristo. Nunca. A ver, muéstreme usted en Apocalipsis el término anticristo una sola vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está. El término anticristo no aparece en todo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no está hablando de un anticristo. ¿Sí? Los únicos lugares donde tenemos el término anticristo es en primera y segunda de San Juan, que son las cartas pequeñas de Juan. Y él estaba hablando no de un individuo, eso ya lo estudiamos, ahí está el mensaje y no voy a regresar a eso. Pero es curioso cómo el futurista impone sobre el texto lo que el texto no dice. Entonces ellos cuando ven la bestia que sube del mar, dice, ese es el anticristo, ese personaje malvado que va a venir durante la gran tribulación. Y cuando ellos ven la bestia que sube de la tierra, dicen es el falso profeta, porque sí, Apocalipsis le da ese título, pero lo representa como individuo, pero no es un individuo, sino que es una entidad que eran los líderes religiosos de Israel, que guiaron al pueblo a la apostasía y a rechazar al Mesías y a su pueblo. Por eso es de que Juan ahora los presenta juntos y dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Que Juan está hablando de las 7 copas de la ira de Dios, ¿correcto? Esas 7 copas son llamadas las 7 postreras plagas o las plagas postreras o últimas, donde se consumaría la ira de Dios, versículo número 1 de capítulo 15. Entonces Juan lo que hace es que tanto en el juicio de las 7 trompetas utiliza las imágenes de las plagas de Egipto. Y con las 7 copas hace lo mismo, utiliza las imágenes de las plagas de Egipto, por eso las llama las 7 plagas postreras donde se consuma la ira de Dios. Ya vimos la plaga de sangre sobre el mar, sobre las aguas, sobre las fuentes de las aguas. Ya vimos la plaga de las úlceras malignas. Lo mismo Dios trajo sobre los egipcios, úlceras malignas. Y ahora que tenemos aquí, vimos la plaga de la oscuridad y de tinieblas que Dios trajo sobre Egipto. Lo vimos en el quinto ángel cuando derramó su quinta copa en el versículo 10. Pero ahora ¿qué tenemos aquí? Otra plaga. ¿Cuál plaga? La de las ranas. La de las ranas. Esa es la razón que el libro de Apocalipsis es tan confuso para mucha gente, porque ellos se empiezan a imaginar cosas. Hoy, demonios como ranas. Juan está haciendo un paralelismo. Así como vimos el juicio de que el sol quemó a los hombres, que no está hablando literalmente, sino que es una contraparte de lo que Dios hace con su pueblo al protegerlo del sol, en términos simbólicos, en términos de la obra de salvación que Él ha hecho. Por eso vimos aquí a los 144,000 que el sol no los agotó, no los quemó. ¿Por qué? Porque está hablando de las promesas de la obra salvadora de Cristo. El que Dios trae que el sol queme a los hombres que mataron a sus profetas, es porque Dios está diciendo: yo abandoné a estos que rechazaron y quebrantaron mi pacto. Entonces cuando Juan habla de las ranas y que sale un espíritu de la boca del dragón, un espíritu de la boca de la bestia, un espíritu de la boca del falso profeta en forma de rana, entonces uno no tiene que
decir, ¿y qué es esta rana, Dios mío? ¿Sí? Lo mismo que Juan está haciendo. Él está utilizando los ejemplos y las imágenes de Egipto. ¿Sí? ¿Hubo una plaga de ranas contra los egipcios o no la hubo? Pero por supuesto que la hubo. Éxodo capítulo 8. La vemos rapidito. Éxodo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Con ranas todos sus territorios. Literalmente ranas. ¿A cuántos les gustan las ranas? A mí no. Dice, versículo 3, y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes. ¿Se imagina? Uno de los miedos que a mí me daba con las ranas cuando yo estaba pequeño es que cuando llovía, se recuerda que cuando llueve es cuando surgen las ranas. Se hacen charcos, se hacen lagunas, empieza a salir ranas. Y de repente te llegaba una ahí, ¿verdad? En el cuarto que no tenía puerta, porque ni puerta tenía. Y durmiendo, te brincaba aquella cosa ahí. Ahora imagínese, esto era algo que llenó el territorio de Egipto. Si una es terrible. Entonces dice, las cámaras donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos. Mire, igual, ¿sí? Dios, fíjese lo que Dios hace. Sobrenaturalmente usa lo que naturalmente Él creó. ¿No te das cuenta de eso? Por eso cuando llueve, producen ranas. Eso es lo mismo que hace Dios. Hace algo sobrenatural de lo natural que Él hizo, de su misma creación. Por eso dice que de los ríos, ¿dónde estoy? Extiende tu mano, tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Recuerden, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo con sus encantamientos. Se hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y deja ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Ahora, es curioso de que según los hechiceros de Faraón estaban para hacer lo contrario, es decir, proteger contra el juicio que Dios estaba trayendo, pero lo que traen es más ranas. Es tremendo, ¿no? Porque Dios está trayendo juicio de ranas y ellos producen más ranas. Entonces no se resolvió el problema, sino lo incrementó. Pero bueno, pero aquí lo interesante es que eso es lo que Juan está haciendo. Por eso le llama las 7 plagas postreras al juicio de las 7 copas. Porque no está hablando literalmente. No está hablando de ranas literales. En Egipto sí fueron ranas literales, o sea, ranas. Pero aquí no. Aquí las ranas son ¿qué? ¿Qué son?
espíritus inmundos. Por eso lo mismo lo dice el versículo, el mismo versículo 14. Pues son, o sea, esas ranas, fíjense, nos está dando la interpretación inmediatamente Juan, pues son espíritus ¿de qué? De demonios. Espíritus de demonios. Ahora, aquí hay algo interesante también decirlo. Lo hemos dicho ya en otra oportunidad. Cuando tú lees la Biblia, por eso es bueno leerla toda la Biblia, varias veces, y termine y empiece otra vez, ¿sí? Y esto es lo lindo de leer la Biblia, que cuando tú lees toda la Biblia, tú te das cuenta que hubo una época en la historia de la revelación bíblica que fue la época de la mayor manifestación de demonios. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo, hermano? Exactamente. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, nunca jamás en la historia había habido tal manifestación de demonios, espíritus inmundos, como en la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Jamás. Jamás. Usted lee el Antiguo Testamento, es raro que se hable de demonios. Pero cuando tú ves al Señor apareciendo, empezando su ministerio, es como que los demonios se alborotaron, porque se alborotaron. Donde quiera que el Señor iba, se manifestaban o endemoniados, o esto o lo otro, ¿sí o no? Y continuó durante el ministerio de los apóstoles. Igual lees el libro de los Hechos, tú ves a Pedro, a Juan, a Pablo echando fuera demonios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque fue la época de juicio. Hemos dicho que Apocalipsis tiene un paralelismo entre juicio y salvación. Salvación para el pueblo escogido de Dios, para el remanente, y juicio para aquellos que rechazaron al Mesías. Entonces, mismo Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret para que hiciera bienes, mucho bien entre el pueblo. ¿Sí? Nunca jamás había habido una manifestación tan tremenda de demonios. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de la visitación de Dios. Por eso, cuando el Señor empezó su ministerio, ¿dónde empezó su ministerio el Señor? ¿Dónde? En la sinagoga, capítulo 4 de Lucas. ¿Sí? Claro, usted está diciendo, bueno, él fue llevado al desierto para ser tentado. Sí, pero cuando él regresa del desierto, Lucas nos dice, y fue a la sinagoga como era su costumbre, y le dieron el rollo, y le dan al profeta Isaías, el rollo, el pergamino del profeta Isaías. Y el Señor lo abre y empieza a leerlo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos. ¿Y sabe qué está haciendo? Citando la profecía de Isaías, y dice que todos estaban atentos a él, y les dice, ahora se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Punto. Y de ahí empezó su ministerio, hermano. Su ministerio de liberación, de echar fuera demonios, de expulsar demonios, de sanar a gente poseída por demonios. Los demonios iban gritando, decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? No nos atormentes antes de tiempo. Y era una locura en Israel. Eso es lo que está hablando aquí.
Eso es lo que está hablando aquí, del ministerio de nuestro Señor. Pero lo curioso es que salen los demonios de la boca del diablo, de la boca del falso profeta y de la bestia. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores. Porque así como los demonios eran echados de aquellos que Dios salvaba, los demonios también se manifestaban para engañar a la gente. Un ejemplo de eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Donde espíritus, dice, de parte de Jehová venían, ¿para qué? Para atormentar ¿a quién? A Saúl. Oiga, espíritus de parte de Jehová venían para atormentar a Saúl. Entonces, este es engaño. Entonces estos espíritus salieron para engañar. Por eso dice, verso 14, pues son espíritus de demonios, o sea, esas ranas, ya no son ranas literales, ni usted debe de estar esperando demonios en forma de ranas. ¿Sí? Uno cuando oye a los futuristas y a todos esos sensacionalistas, dice, ay hermano, van a salir demonios en forma de ranas. Recuerde que Juan está haciendo, por revelación de Dios, una película en imágenes. Está representando entidades por individuos, o individuos representando entidades. Entonces dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Sí? ¿Se recuerda usted que la bestia que sube de la tierra, el falso profeta, los líderes de Israel, ellos hicieron señales delante de la bestia para que adoraran a la imagen de la bestia? ¿Se recuerda? Mire, ya lo explicamos ahí, pero se lo recuerdo porque decía mi mamá, tenemos mente de chorlito, decía. Se nos olvidan las cosas. Mire, usted lea los evangelios del libro de los Hechos. ¿Acaso no fue la época no solo de la aparición, de la manifestación de demonios, de espíritus inmundos, sino que también la manifestación de falsos maestros y de falsos profetas? ¿Sí o no? En el libro de los Hechos ya vimos el ejemplo de Barjesús, de aquel mago que hacía señales, que la gente lo seguía y decían, este es el gran poder de Dios. Porque eso es lo que está diciendo aquí. El engaño fue tan terrible que este tiene un propósito, tenía un propósito, y es el siguiente, dice, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Nuestros hermanos futuristas ven el término tierra y mundo y se vuelven locos. Dice, ya ve, esto es a nivel mundial. A ver, eso es lo que yo digo. ¿Por qué nuestras Biblias en español no traducen el término como debería de ser? ¿Cuál es el término mundo que se utiliza aquí en el griego? Ustedes que traen ahí el Nuevo Testamento en griego. ¿Cuál es el término mundo aquí? ¿Qué palabra utilizó Juan aquí? Oikumene. hasta de chiste ya lo decimos. ¿Sí? Oikumene. ¿Y qué dijimos que cuándo utilizaban el término oikumene en el primer siglo? ¿Para referirse a qué?
a todo el territorio del Imperio Romano. Recuerde, el Imperio Romano era un imperio con su capital en Roma, liderado por sus emperadores. Pero el Imperio Romano no solo era Roma, sino era el mundo del primer siglo conocido. ¿Sí? Solo vaya a la biblioteca, solo vaya a Google y póngale ahí a Google, hágale como dicen, Google it. ¿Sí? Hágale Google y póngale provincia del Imperio Romano, póngale ahí a su teléfono. No ahorita pues, porque usted se queda viendo el fútbol y ya no me pone atención. No, póngale, ¿cuáles fueron las provincias del Imperio Romano? El Imperio Romano, por eso fue el imperio más demoledor y más poderoso que ha habido de los imperios en la historia de la humanidad. Porque el imperio conquistaba, el Imperio Romano conquistaba. De hecho, el primer emperador, que fue Julio César, que es donde empieza la dinastía de los emperadores realmente, y lo dicen los historiadores más antiguos como Tácito, como Josefo, como otros historiadores del primer siglo, porque nuestros hermanos futuristas dicen que el primer emperador fue Augusto César, para que encaje en su sistema, que ya lo vamos a ver en el capítulo 17. Pero Julio César, de ahí es donde se le empieza a dar el título de César a los emperadores, por el primer emperador. Su nombre era Julio César, Julio Kaiser. Entonces, Julio César fue uno de los generales, porque todavía no era el emperador. Él fue uno de los generales más poderosos que tuvo el Imperio Romano, por su poder para conquistar territorios. Es más, si usted no sabía, España fue parte del Imperio Romano. Imagínense hasta dónde llegó el poderío del Imperio Romano. Pero a esas provincias de España, de los que hablaban español o castellano, se le conoció como la provincia de Hispania. Solo se lo pongo como ejemplo para que usted vea que ellos conquistaron prácticamente todo lo que hoy se conoce, casi todo el territorio del continente europeo. ¿Sí? Los muchachos que van a la escuela saben cuál es el continente europeo. Y casi fue todo el dominio del Imperio Romano. Ningún imperio en el mundo tuvo tanto poder para conquistar. Entonces el Imperio Romano estaba formado por gente de todos los pueblos. O sea, porque uno se imagina, el Imperio Romano, todos los habitantes del Imperio Romano eran gente de Roma. No. Pertenecían al Imperio Romano porque eran parte de las provincias conquistadas por Roma. Por eso Pablo, ¿se recuerda usted que Pablo era judío de nacimiento? Pero Pablo se naturalizó romano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso cuando lo estaban juzgando, estaban atacando a Pablo, les empezó a hablar y le dijo a quién, al líder de Roma, le dijo: yo soy ciudadano romano. Todos se quedaron callados, que no esperaban que Pablo dijera eso. Y sí, y Pablo dijo: me costó mucho mi ciudadanía, pero soy ciudadano del Imperio Romano. Es como muchos hermanos son de México, de Guatemala, de otros países, pero Dios les ha dado la bendición de ser ciudadanos americanos. El nopal nadie se los quita, pero ya son gringos. ¿Sí? Ni bien hablan inglés, pero ya son americanos. American citizens, ¿verdad? Pero así le pasó a Pablo. Pablo era judío, pero adquirió su ciudadanía romana. Pero él no se sometió a la bestia. Él prefirió morir decapitado porque el imperio lo mató,
De hecho, fue Nerón, bajo el liderazgo de Nerón, que Pablo y Pedro, los más grandes líderes de la iglesia cristiana, murieron. Entonces, ¿cuál era el propósito de estos demonios? Engañar. ¿A quiénes? A los reyes de la tierra. Pero es que uno se imagina todo el globo terráqueo. Es que cuando uno ha sido tan influenciado por la postura y la interpretación futurista, uno solo ve tierra y mundo y uno cree que es todo el mundo. ¡Ay, Diosito santo! ¿Sí? Dice, y para que vayan a los reyes de la tierra en todo el oikumene, dice en el griego. Era muy sencillo. Si Juan estuviera hablando de todo el universo, de todo el mundo, del universo de la creación, aquí el término mundo tenía que decir cosmos. ¿Sí o no? Porque el cosmos, el término cosmos en el griego es para referirse al mundo entero. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios no dice al oikumene, al cosmos. Lamentablemente nosotros en nuestro idioma español o en inglés, nuestra Biblia simplemente traducen world o mundo. Entonces uno ve el término mundo, inmediatamente uno piensa que está hablando del mundo entero, de todas las naciones de la tierra. No, en el griego hay una diferencia. Si nosotros leemos la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, en el idioma original, aquí dice oikumene, no dice cosmos. ¿Sí? Eso es lo interesante de estudiar el término original que se utilizó, porque de esa manera tenemos una mayor comprensión de la palabra de Dios. ¿Sí? Otro ejemplo que es muy interesante es el término amor, ¿no? En nuestro idioma español, el término amor es amor. Y no importa qué. Y uno ve en el sticker del carro de enfrente y dice, I love my cat. Yo amo a mi gato. ¿Sí? Pero el término amor lo utilizamos para todo. Por eso es de que vulgarmente cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales dice, hicimos el amor. A ver, en nuestro idioma es amor, pero en el griego no. En el griego había varias palabras. Porque en el griego el término amor, el único amor puro, verdadero, era el término ágape. Por eso cuando en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera ágape Dios al cosmos. Pero en el griego cuando se hablaba de la relación sexual, no se decía agape, se decía fornos, eros. Ese es el término erótico, de donde viene nuestro término eros, erótico, porque lo distinguía de una relación carnal, de la relación de amor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno no entiende las palabras en el original, porque aquí tenemos un ejemplo. Mundo, aquí en nuestra Biblia, el futurista inmediatamente dice, esto es mundial. ¿Y sabe por qué? Porque ahora, por eso yo no quise avanzar hasta el versículo 16, porque en nuestro próximo estudio le vamos a dedicar el estudio al versículo 16. Esperamos la famosa batalla de Armagedón que tanto hablan los futuristas. Eso lo vamos a estudiar, por eso no quise avanzar hasta ahí, porque me llevo otras 2 horas y usted se me duerme o se va o me deja aquí solo. ¿Sí? Entonces, para tener compasión de usted, estamos entendiendo esto, porque eso nos va a llevar al versículo 16, a esa batalla. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿A quiénes reunió? A los reyes de la tierra de todo el mundo, de todo el oikumene,
de todo el imperio. Es decir, que no está hablando de las naciones del mundo entero, sino que está hablando de los líderes de Roma que se unieron. ¿Para qué? Para eso, dice ahí. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, o sea, de todo el imperio, para reunirlos a la batalla. Entonces, lo que hacen nuestros hermanos futuristas, que hacen una composición de términos, toman batalla y luego dicen, en el monte o valle de Armagedón. Para empezar, aquí no, ni siquiera utiliza, ni aparece el término monte o valle. Aquí viene, mire, desde ahorita ya le damos knockout al concepto de la batalla del valle de Armagedón a los futuristas. Armagedón no era un monte ni un valle, Armagedón era una nación, era una ciudad. Ya con eso les damos knockout. ¿Sí? Se lo dejo de tarea para que usted se dé cuenta en la Biblia. Ahora, yo le voy a decir, el problema es este, que la única vez que tenemos el término Armagedón es aquí. Por eso Juan dice que en hebreo se llama Armagedón, pero el nombre original en el Antiguo Testamento no era Armagedón. Ni se lo voy a decir hasta el próximo miércoles. ¿Sí? Ahora, terminemos aquí. Dice, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo. ¿Entendemos eso? Que es los ejércitos del oikumene. ¿Y quién es el oikumene? El imperio romano. Las provincias de Roma, del imperio romano, estaban lideradas por generales, por procónsuls. ¿Sí? Entonces dice, van a los reyes de la tierra en todo el oikumene. O sea, si le molesta, pues es lo que estoy diciendo, para que usted de una vez se le quite de su mente que está hablando del mundo entero. No es el término cosmos, oikumene, el imperio romano. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, aquí hay algo tremendo, porque en el sistema futurista, ellos hablan que la batalla de Armagedón, que va a venir en el futuro, es una batalla entre los ejércitos del mundo. Los ejércitos más poderosos del mundo se unen, dice ellos, y Dios pelea contra ellos. No. No, aquí no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que Dios reúne a estos reyes del oikumene para el día del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es el día del Dios Todopoderoso? ¿Ah? El día de su ira. ¿Y cuál es el día de su ira? El día de destruir ¿a quiénes? A los judíos, a Israel apóstata. Por eso ya lo vimos en el capítulo 6. Por eso le digo, si fuera como nuestros hermanos futuristas dicen que Apocalipsis está escrito en orden cronológico, no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso lo correcto es que Apocalipsis es escrito en ciclos, en etapas, cuando habla de lo mismo. Por eso cuando se concluyeron los 7 sellos, los juicios de los 7 sellos, mire lo que dice. Escuche bien. Capítulo 6. Capítulo 6. El capítulo 6 habla de los 7 sellos, ¿verdad? Serie de 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Sí? ¿Qué vemos? Lo mismo con diferentes detalles hablando sobre los mismos juicios. Dice, versículo 14,
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cuándo dice que se removió todo monte y toda isla? No dice que algunas montes, algunas islas, sino que todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Sí? Entonces aquí, en el juicio del séptimo sello, ya vemos que los montes y las islas desaparecen. Bueno, entonces ese sería el fin del mundo. Pero no, vamos a verlo al final de estas 7 copas, que otra vez los montes y las islas desaparecen. Entonces, ¿cuándo desaparecieron, pues? ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí? Sí, ahí usted lo puede ver adelantito de donde nos encontramos en nuestro pasaje. Versículo 20 del capítulo 16, rapidito para que usted vea la interesante de esto. Y toda isla huyó, otro término para describir que desapareció. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Pero si ya lo vimos en el séptimo sello, que toda isla y todo monte desaparecieron. Entonces la pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? No, porque Apocalipsis no está hablando en términos de cronología, de eventos uno tras otro, sino que está hablando en ciclos de los mismos eventos. Y que no está hablando literalmente. Otro ejemplo de eso es que recuerde usted, dice, te lo leo una vez más, usted ya está en el capítulo 6, espéreme ahí, se lo vuelvo a leer otra vez. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. ¿Cuál es aquel gran día del Todopoderoso? Bueno, capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Sí? El gran día de su ira ha llegado. Al concluirse el séptimo sello, ya nos dijo que el gran día de su ira llegó. Y ahora, al final de las 7 copas de la ira, nos vuelve a decir que es otra vez el gran día del Todopoderoso. Está hablando del mismo día. Los futuristas se confunden tanto porque ellos dicen que el día del Señor es una cosa, el día de su ira es otra cosa, y el día y bueno, a todo llaman diferente día. Ahora, lo interesante de aquí es que Juan no está hablando de un lenguaje nuevo. Juan está utilizando el mismo lenguaje que utilizaban los profetas cuando Dios juzgaba a una nación o a un imperio. Cuando Dios trajo destrucción sobre Babilonia. De hecho, Juan tiene aquí en mente la destrucción de Babilonia. Y le voy a decir por qué. Lo creo así. Porque inmediatamente en el versículo 19 de nuestro pasaje dice: y la gran ciudad, es decir, Jerusalén, fue dividida en 3, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios. Y como vamos a ver, y como ya lo vimos, Babilonia en Apocalipsis, ¿quién es? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que habría de recibir estos juicios. Entonces, Juan lo que está haciendo es utilizando el lenguaje de juicio de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando Dios trajo destrucción sobre Babilonia, sobre el imperio babilónico, ¿quién destruyó a Babilonia, al imperio babilónico? Los medos y los persas. ¿Sí?
el imperio medo-persa. Entonces, vamos a Isaías capítulo 13. Este pasaje ya lo estudiamos en el discurso del Monte de los Olivos, cuando el Señor precisamente utiliza el lenguaje profético, poético del Antiguo Testamento de juicio, cuando Él habla, y las estrellas caerán del cielo, y la luna no dará su luz, y el sol se oscurecerá, y las estrellas caerán del cielo. Lo que el Señor en el discurso del Monte de los Olivos y lo que Juan hace en Apocalipsis es utilizar el mismo lenguaje de juicio del Antiguo Testamento de los profetas cuando Dios destruía una nación. No se caían las estrellas literalmente, el sol no se oscurecía literalmente, la luna no dejaba de dar su luz literalmente, sino que era una nación la que estaba apagándose la luz de ella. Isaías 13. ¿Lo tienen? Ok. Ahora, mire esto. Versículo 6. Usted y yo empezamos en el versículo. Mire cómo se malinterpreta la Biblia. Mire qué fácil es malinterpretarla. Verso 6. Dice, dice 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Sí? Por tanto, toda mano se debilitará. Es como cuando alguien pierde la fuerza. Dice, desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Dice, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros en llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no dará su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Usted lee esto, y el futurista lee esto y dice, esto es lo que viene sobre el mundo entero, hermano. Ay, nanita, dice uno. Dios nos agarre confesados, dice el católico romano. Pero esto es sobre todo el mundo entero. Claro, si uno lo lee desde el versículo 6 así, con los ojos futuristas, pues así es por el mundo, hermano, esto viene sobre el mundo, Dios nos ayude. Versículo 1 del capítulo 13. Profecía ¿sobre quién? Sobre Babilonia, o contra Babilonia sería otro término. ¿Contra quién está profetizando Isaías? ¿Contra quién? Contra el imperio babilónico. Está hablando de la caída de Babilonia como imperio. Pero mire los términos, como si estuviera hablando de toda la tierra. Como que si estuviera hablando de todos los habitantes del globo terráqueo. Como que si el mundo se cae en pedazos. Las estrellas caerán del cielo, los luceros, la luna, el sol. Es el mismo lenguaje que el Señor utilizó en el discurso del Monte de los Olivos. Es el mismo discurso que utiliza Juan en Apocalipsis. Por eso, es que uno no puede entenderlo literalmente. Porque cuando cayó Babilonia, no se cayeron las estrellas del cielo, ni el sol se oscureció, ni la luna dio su resplandor, hermano. Dejó de dar su resplandor. No sucedió. Dios está hablando en términos simbólicos cuando Dios destruía una nación. Ese es el lenguaje de destrucción. Si usted no lo quiere entender, es porque no quiere. Porque sus tradiciones futuristas tienen mayor fuerza que lo que la Biblia dice. ¿Es así o no es así?
Está hablando sobre la destrucción de Babilonia. Profecía sobre o contra Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un... Ahora sigo leyendo, no he terminado. Levantad bandera. Ahora, cuando dice aquí, levantad bandera, ¿qué es lo que usted entiende sobre eso? ¿Qué hacían los ejércitos de las naciones cuando iban a pelear contra otro pueblo? O hasta el día de hoy lo hacen. Llevan su bandera. Por eso es de que todos los uniformes de todos los soldados de los Estados Unidos y de cualquier nación llevan la bandera de su país, ¿sí o no? Porque eso los identifica. No necesita usted decir estadounidense. No, con ver la bandera uno sabe de qué país es. De los de México no se preocupe porque eso se caen solos esos aviones. Así decía una vez, México nunca va a una guerra, pues si van los aviones se caen solos, ¿verdad? Allá en nuestro país de México construyen un puente, a los 2 años se cayó porque fue mal hecho todo. Apenas hacen una carretera, en 2 meses ya tiene baches. No, aquí cuando hacen algo lo hacen bien, o no lo hacen. Dice que anti-mexicano viene el pastor ahora. No, lamentablemente es así. Uno aquí va a hacer un trámite, ¿verdad? Y todo bien claro, rápido y listo. ¿Alguna vez ustedes han ido al consulado mexicano? Bueno, ahorita ya han mejorado las cosas, pero antes era un desastre, hermano. Una burocracia. Y que vaya y saque una copia. Y todo un negocio, porque se ponían de acuerdo con los negocios de afuera. Y que vaya y saque esta copia. Y que ahora que se la membreten y quién sabe qué tanto. Un lío. Uno dice, mejor no saco nada. ¿Sí? Mejor me quedo así sin identificado. ¿Quién soy? ¿Quién sabe? ¿Sí? Porque sacar una bendita tarjeta que está ahí con mi carota cuesta más que sacar la ciudadanía americana. ¿Sí? Aquí usted es ciudadano americano, lleva los documentos, ahí está, listo. Va a recibir va a tocar que vaya a juramentar y listo. No, hombre, allá es un lío. Y más si uno se va a su tierra, no, y que págale a fulanito porque va a hacer esto. Y solo con abrir el archivo. Mire, yo tuve que renovar mi pasaporte, se lo digo porque esto está fresquecito. Acabo de renovar mi pasaporte hace unos días. Y llego yo ya tenía pasaporte y todo. Llego, voy a renovar mi pasaporte. Y me dice, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si aquí tengo, todavía ni se me vence este. No se puede. ¿Por qué? Porque su acta de nacimiento no está en el sistema electrónico del gobierno. ¿Y por qué no me dijeron? Híjole. Bueno, ahí me tiene hablando con mi familia en México. Vayan a la oficina fulana para que suban mi acta de nacimiento al sistema para que la puedan ver aquí en el consulado. Y me dice mi hermana, dice que sí lo pueden hacer ahorita, pero cuesta tanto. Todo es, decimos en buen mexicano, póngasela del Puebla, que significa móchese. ¿Sí? El famoso moche de los mexicanos. ¿Sí? Inmediatamente. Si quiere señora, le dijeron a mi hermana, que ahorita la subamos, le cuesta tanto. Si no, se va a tener que esperar hasta quién sabe cuándo. Dice uno, no puede ser. No puede ser que nuestro país siga tanta cosa. Tanta cosa. ¿Sí? Entonces, lo que Dios está aquí diciendo es, yo voy a traer destrucción sobre Babilonia, pero los términos que Dios utilizaba a través de los profetas era de destrucción total. Todos los pecadores se mueren, todo se destruye, el sol se cae, el sol se oscurece, la luna no da su luz, se caen las estrellas. Pero no sucedió, hermanos. Pero sí cayó Babilonia, porque su luz se apagó. Dios los destruyó. ¿Sí?
Pero los términos son como destrucción total del universo, pero no fue así. Por eso cuando el Señor habla del discurso del Monte de los Olivos, dice, y las estrellas del cielo caerán. Mire, lo hemos dicho, si una sola estrella cayera del cielo a la tierra, nos desaparece el planeta Tierra. Una solita estrellita, una sola. Ahora, que caigan todas. No, pues ahí luego hablamos, ¿no? Sí, pero es que así es de fantasioso el sistema futurista. Juan Carlos, mire, yo tengo un gran respeto por un siervo de Dios, pero él cuando estudia el discurso del Monte de los Olivos en una serie de mensajes dice, este pasaje, y yo digo, el hermano es buenísimo en otros temas, buenísimo, hasta un doctorado tiene ya. Pero cuando él estudia el discurso del Monte de los Olivos dice, algunos dicen que esto ya se cumplió, dice, pero yo no he visto caer las estrellas del cielo, dice, por lo tanto este pasaje no se ha cumplido. Digo, el hermano que es un estudioso de la palabra de Dios, de la teología, debería de estudiar más detenidamente la postura preterista, para que él se dé cuenta a qué nos referimos cuando la Biblia dice, y caerán las estrellas del cielo. Sí, él simplemente dice, yo no he visto caer las estrellas del cielo, por lo tanto esto no se ha cumplido. No, es que no las va a ver tampoco, porque si la viera, no la mira. Porque si una cae, no la vuelve a ver. Sencillo como eso. Sí. Entonces, lo mismo, cuando Dios destruyó a Egipto, el mismo lenguaje. Cuando Dios destruyó a los edomitas, a Edom, el mismo lenguaje, ya lo vimos en el discurso del Monte de los Olivos y el tiempo es muy extenso para seguir volviendo a eso. Entonces volvemos a Apocalipsis, cuando aquí dice que lo reunió a los reyes de la tierra en todo el oicumene para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El mismo término que utiliza Isaías para describir la destrucción que Dios iba a traer contra quién, contra Babilonia. Ahora, la pregunta aquí es, dice que es la batalla del día del Dios Todopoderoso, pero Dios no pelea literalmente con esa nación. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios para destruir a Babilonia? Usó a otra nación, a otro imperio, a los medos y a los persas. Entonces, esta batalla del Dios Todopoderoso no es Dios peleando contra el imperio romano, sino que es estas naciones que Dios utiliza para destruir ¿a quién? A la Babilonia apóstata, que es Israel. ¿Sí? ¿Quiénes son estos reyes de la tierra del oicumene? El imperio romano. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Yo digo, si yo hubiera entendido esto antes, cuando yo creí en el Evangelio, ay hermano. Pero bueno, nunca es tarde para corregir el camino. Entonces, terminemos. Entonces dice, he aquí, yo vengo pronto como ladrón. Entonces, esta frase suena como fuera de lugar. Pero ¿sabe por qué aparece aquí? Porque otra vez Dios está diciéndole a la iglesia que iba a ver estos juicios, que iba a ser testigo de estos juicios. Yo vengo, he aquí, yo vengo como ladrón. Entonces, cuando uno es futurista, uno lee, yo vengo, inmediatamente creemos que se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero no. Esta venida del Señor es una venida ¿en qué? De juicio. De juicio. Y le está diciendo a la iglesia del primer siglo, a las 7 iglesias a las que les escribió este libro, no se le olvide, es a ellos. Ellos son la audiencia original de este libro. Yo vengo como ladrón. Es decir, el Señor está utilizando los mismos términos que utilizó en el discurso del Monte de los Olivos.
yo vengo como ladrón, que es una analogía de, así como el ladrón cuando roba, entra a un lugar para robar, entra repentinamente. Así también el Señor está diciendo, yo vengo como ladrón. Es decir, yo vengo para destruir repentinamente. Por eso cuando Pablo habla del mismo evento, en su carta a los tesalonicenses dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. ¿Sí? Entonces dice, he aquí yo vengo como ladrón. Le está hablando ahora a su iglesia. Bienaventurado el que vela, el que está alerta y guarda sus ropas. ¿Cómo se presenta la iglesia aquí en Apocalipsis? Como aquellos que andan en ropas blancas, es decir, aquel que se cuida, aquel que vive para mí, aquel que camina en santidad, guarda sus ropas, es decir, las protege, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A quién de las 7 iglesias el Señor le dijo que eran pobres, miserables y desnudos? ¿A quién de las 7 iglesias? 1, 2, 3. A la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dijo, pero tú no sabes que tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Es decir, eran falsos creyentes, no eran genuinos. Por eso ahora la alerta para el pueblo verdadero es, vengo pronto, yo vengo para traer juicio en mi venida. Pero así como mi venida también es de juicio, también es de salvación para ustedes. Por eso es de que cuando la Biblia habla de juicio y de salvación, vienen juntos. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, es decir, dichoso el que vela. Eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos en el discurso del Monte de los Olivos. Velen, porque no saben cuándo va a venir su Señor. Pero no está hablando de una venida literal, física, sino una venida en juicio. Y guarde su ropa, dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, mire qué interesante y termino. Esto es lo que vemos en todo Apocalipsis. La venida del Señor. Pero no es una venida literal y física, sino es una venida de juicio que Dios iba a venir sobre la nación de Israel para juzgarla. Y por eso vemos desde el inicio a las 7 iglesias diciéndole a la iglesia, diciéndole en el capítulo 3, verso 3 rapidito, 3:3. A la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, ¿sí? Mire cuál es el llamado, el mismo llamado que estamos viendo aquí. Aquí yo vengo como ladrón, vela, guarda tus ropas, le dice a la iglesia de Sardis, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Sí? La advertencia es para la misma audiencia. Yo vengo sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sobre ti, le está hablando a la iglesia de Sardis, vendré sobre ti, específicamente a la iglesia de Sardis. ¿Sí? Ahora, versículo 11, váyase al versículo 11, en el mismo capítulo. Ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. A la iglesia de Sardis, vengo pronto sobre ti como ladrón. Ahora, vaya usted conmigo, más adelantito, capítulo 22,
Mire, al capítulo 22, uno esperaría que el capítulo 22 está ya hablando de algo diferente. Mire usted, capítulo 22, verso 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles palabras? Todo lo que dice el libro de Apocalipsis, porque es una profecía. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. ¿Dónde vimos esta frase? A sus siervos, ¿dónde la vimos? En el capítulo 1. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde vimos esa frase? Las cosas que deben de suceder pronto. Capítulo 1, se lo leo rapidito. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ese mismo término lo ve usted en el capítulo 2. Entonces usted no puede esperar y pensar que el capítulo 22 está hablando de un tiempo diferente a lo que dice el capítulo 1. Está hablando del mismo tiempo, del cumplimiento. Lo mismo. Por eso lo vemos en el inicio del libro, lo vemos al final del libro. Dice, se lo leo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Pronto. Y ahora en el capítulo 2 vemos la misma frase. Le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. La misma frase del versículo 1 del capítulo 1. Para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y aquí lo tenemos al final del libro. Para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Versículo 7. He aquí, habla el Señor, vengo pronto. ¿De qué venida está hablando, hermanos? De la misma venida del capítulo 1, de la misma venida de la iglesia de Sardis. Si tú no te arrepientes, yo vendré a ti como ladrón. De la misma venida de la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto. No puede estar hablando de un evento diferente cada vez que encontramos el término yo vengo pronto, porque está indicando un tiempo cercano de esa venida. Y dijimos que ese término pronto en el griego es, ¿cuál es la palabra que se utiliza ahí? Tacos, muy fácil de recordarlo. Acuérdese de los de cabeza, de los de carne asada, los de tripa, los de riñón, los de corazón. Tacos en el griego. ¿Sí? Por eso los carros tienen un medidor que se llama tacómetro, porque habla de la rapidez de que alcanza las revoluciones el motor del carro. Tacómetro. Entonces cuando se utiliza el término pronto, es tacos. Era algo que iba a suceder pronto, no 2000 y 3000 años después. Imposible. Por eso cuando el Señor le dijo a Judas, cuando Judas lo iba a entregar y traicionar, le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Tacos, el mismo término. Pronto. No le dijo, lo que vas a hacer, hazlo dentro de 2000, 3000 años. No, porque el término pronto es pronto. Si yo le digo a mi hijo, vas a hacer esto, pero no le doy una fecha, no le doy una hora, le digo, hazlo pronto, porque lo quiero pronto. ¿Sí? No le estoy hablando de miles de años después, porque ni en nuestro lenguaje el día de hoy utilizamos el término pronto para referirnos a algo muy lejano. El término pronto es pronto. ¿Sí? Por eso cuando el Señor habló de esos juicios, dijo, todo esto sucederá en esta generación. Esta generación no va a pasar hasta que todo esto se haya cumplido. No saben la hora ni el día, pero sí les dio la generación en que se iba a cumplir. Esta generación, o sea, a ellos, los que estaban vivos en ese momento, esa era la generación, no va a pasar hasta que todo esto se cumple. Y listo. Y así sucedió en el año 70. Se cumplió como el Señor lo estableció. Entonces, vemos en el libro de Apocalipsis
a través de todo el libro, que el Señor está diciendo a la iglesia del primer siglo: yo vengo pronto. Pero no era una venida física, literal, sino era esta venida en juicio, que para sus enemigos era para destrucción, pero para ellos era ¿qué? Su salvación. Por eso es de que cuando Lucas dice, en el término de Lucas dice, le dice el Señor a los discípulos, dice: erguíos y levanten su cabeza, porque su redención se acerca. Porque su redención se acerca. No, el creyente ya es salvo. Pero ¿cómo es que va a ser salvo? Sí, porque iba a ser salvo de esos juicios, no era para ellos. ¿Sí? Entonces, por eso les dice aquí: he aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado, es decir, dichoso aquel que vela, está esperándome, como se los dijo a través de las parábolas. Si ustedes supieran a qué hora va a venir el ladrón, dice, entonces tú velarías. Y es el mismo término que utiliza Pablo cuando habla de estos juicios, diciendo que el Señor vendría como ladrón en la noche. Eso ya lo explicamos cuando estudiamos el discurso del Monte de los Olivos, no voy a ir allá, pero es el mismo término. Pablo se estaba refiriendo al mismo evento, porque le estaba hablando a los tesalonicenses de que Dios los iba a liberar a ellos, a los creyentes de Tesalónica, porque ellos estaban sufriendo lo mismo que sus hermanos de Judea, es decir, de los judíos cristianos, en manos de sus paisanos, de los judíos perseguidores. Lo mismo, ¿sí? Me temo que ya los mareé y que ya están noqueados. Mejor oremos antes de que despierten otra vez. Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por el estudio de tu palabra, porque tú nos permites, Señor, abrirla, estudiarla. Dios, gracias que tu palabra nos ilumina, nos hace entender lo que tú quisiste revelarnos. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Nos vemos el domingo, si Dios permite.